Bienvenidos sean todos ustedes a un domingo más, un día que venimos a adorar a nuestro Señor, el cual es digno de toda alabanza y de toda adoración. En nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, le damos la bienvenida también a nuestros hermanos de regiones y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Es realmente un privilegio estar compartiendo la palabra, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ha pasado el tiempo y ya terminamos el capítulo número 10 y hoy día empezaremos con el capítulo número 11. Y el título del sermón de hoy es La entrada triunfal del Mesías prometido. Y el texto base está en Marcos 11, del 1 al 11. Estoy un poquito resfriada, voy a hacer lo posible de levantar la voz porque tengo problemas en los bronquios y voy a hacer un esfuerzo y que el Señor me ayude para dar su palabra completa y el mensaje. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tienen listo? Sí. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, nuevamente queremos darte muchísimas gracias por haber dejado tu palabra, la cual es hermosa, la cual nos edifica, la cual es un bálsamo, un manjar para nuestra vida, Padre. Hoy día hemos venido a deleitarnos con tu mensaje. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para recibir lo que tú tienes preparado hoy para nosotros. Que tu Espíritu Santo me guíe y me dé gracia para poder transmitir este mensaje en una manera práctica y sencilla. Y que sobre todo, Padre, que podamos poner por obra todo lo aprendido. Gracias por edificarnos. Ayúdanos a cada día a ser mejores cristianos y, como decía la canción, que nosotros menguemos para que tú crezcas cada día más en nosotros. Llévate la honra, la alabanza en todo. Gracias, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Al finalizar el capítulo 10, Jesucristo y sus discípulos iban camino a Jerusalén para enfrentarse a esos acontecimientos terribles, culminantes de su última semana, que acabarían con su muerte y con su resurrección. La visita de Jesús a la capital de Israel o a la capital de su reino
lo hace Cristo para examinar los diferentes aspectos de la religión judía. Y en este mensaje nos muestra que no había dado los frutos que nuestro Padre Celestial esperaba. Sabemos que luego Jesús emite juicio a Jerusalén. Iremos viendo que la entrada de Jesús no agradó a las autoridades judías, tanto políticas ni religiosas, porque ellos temían perder sus privilegios como autoridades. Sabemos que el propósito de la entrada de nuestro Señor Jesucristo no era buscar fama, no era buscar prestigio, no era hacerse famoso, sino que el propósito era cumplir con la voluntad del Padre Celestial. El Señor siempre evitaba las adulaciones. Por eso que cuando el Señor sanaba a alguien, ¿qué era lo que hacía? Decía, quédense callados, no lo digan. Cuando Él, ¿qué era lo que hacía? Se retiraba, porque no era el momento para que lo convirtieran en rey. Pero ahora vamos a ver que la situación es diferente. Aquí vemos la misericordia de Dios que prolonga las oportunidades para que su pueblo se arrepienta antes de que cayera el juicio a Jerusalén. Este mensaje nos muestra el entorno que todo estaba preparado para que se cumpliera todo lo que está escrito sobre el Mesías prometido. Y Jerusalén había sido el lugar que Dios había indicado. Sin embargo, este pasaje nos muestra un Mesías esperado, pero finalmente este Mesías esperado terminó con una muerte vergonzosa y un sufrimiento muy cruel en esa cruz del Calvario. Y esto estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento, en Zacarías 9:9. Ahora vamos a ir desgranando el pasaje. En el versículo 1, síganme, vayamos al versículo 1. Y dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. El Señor Jesús está siguiendo su camino hacia Jerusalén para entregar su vida, sabemos, en rescate de muchos. Y está por hacer esa entrada triunfal a Jerusalén. Dice que estaba frente al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos tiene una relevancia en la Biblia, tiene mucha relevancia. En la primera venida, Cristo, no sé si se acuerdan, que estuvo orando en una colina de este monte y oraba y decía que pase esta copa, pero que se haga primero su voluntad. ¿Recuerdan? Todo esto fue en el Monte de los Olivos y en Getsemaní sabemos que lo arrestaron. En Hechos, en el capítulo 1, se nos habla que después de haber resucitado, Jesús encontró a sus discípulos en ese lugar y de ahí fue ascendido. En Zacarías 14, del 3 al 4, para que después ustedes lo revisen, se nos dice que Jehová mismo pondrá sus pies sobre este monte, que se partirá, dice, en 2. En la primera venida llegará a Jerusalén y lo hará en un pollino, lo hará en un burrito, lo hará de una manera humilde, pero en su segunda venida vendrá con todo su poder para aplastar a todos sus enemigos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Versículo 2 al 3. Y les dijo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado.
desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Jesús les ordena a 2 de sus discípulos que traigan un burrito. Y si vamos en Mateo, después ustedes pueden revisar en Mateo 21:2, dice que este burrito estaba con su mamá Asna. Y al parecer mandó a traer también con la mamá Asna para poder adiestrarlo mejor, porque uno con su mamá al lado como que se comporta mejor. ¿Por qué el Señor toma la decisión de entrar en un burrito y no entra como lo había hecho antes a otras ciudades con sus pies? El propósito era cumplir la profecía que decía en Zacarías 9, versículo 9, que dice, no sé si lo quieren buscar, Zacarías 9:9. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La multitud, con toda su euforia, con todo su entusiasmo, no se dio cuenta, no se acordaron ni siquiera de esta profecía. Aquí observamos la humildad del Señor, pero también se ve un milagro, que este pollino, este burrito que estaba atado, sabemos que los burritos son muy difíciles de adiestrar, pero el Señor logró adiestrarlo. Y no, porque nunca a ese burrito lo habían montado antes ni lo habían usado para tareas específicas. Jesús también nos quiere enseñar a través de este pasaje que se usaba un animal para un propósito sagrado. Se ocupaba por primera vez un animal que nunca nadie lo había usado. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 21, versículo 3. Esto nos enseña que la entrada de Jesús a Jerusalén para Dios se revestía como algo completamente sagrado, como algo santo y consagrado. Este pasaje nos enseña de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que entró en un burrito, en un pollino. Y este pasaje podemos decir, no creo que tenga relevancia esta profecía que Jesús haya entrado en un burrito. Bueno, cualquiera puede cumplir, qué fácil esa profecía. Pero este pasaje nos da una gran enseñanza y está relacionado con el poder de su palabra. Nos certifica la fidelidad de Dios para cumplir su palabra de manera literal, de cómo se cumplían las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. Esta era una profecía que se cumplió al pie de la letra. Esta promesa que les decía que se ve tan sencilla, entrar con un burrito, pareciera que no tiene relevancia, que no tiene importancia, pero lo más importante que se nos muestra aquí es que se cumplió al pie de la letra. Y nos damos cuenta que el Señor no cambia de opinión. Este pasaje, queridos hermanos, es realmente hermoso, porque el Señor cumple con su palabra. Y podemos por eso nosotros descansar, porque el Señor cumple con sus promesas. Y nuestro Rey cumple, como les decía, de manera literal y al pie de la letra. Si el Señor ha dicho algo en su palabra, es nuestra obligación que nosotros depositemos confianza en Él. Nuestra obligación es creer. Y si Él dice que va a regresar
y que va a venir y va a arrebatar a su iglesia y va a venir por segunda vez, creamos esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esperarlo ¿con qué? Con gozo, con alegría. La entrada en un burrito o en un pollino significa que el reino del Mesías se establece ¿con qué? Con el poder de la palabra y no con el poderío militar. Y esto es clave. Sabemos que en el Antiguo Testamento los reyes cómo conquistaban usando sus caballos, sus caballerías, sus soldados, sus guerreros. Y hoy día también no estamos alejados de ello. Nosotros vemos las noticias y vemos a Kim Jong-un, Corea del Norte, exhibiendo sus grandes tanques, su armamento, sus aviones. Y después el resto de las naciones ve esto y infunden miedo y dicen, miren lo que yo tengo y no se metan conmigo. Este pasaje nos da un mensaje poderoso, que el Mesías, el Rey de Reyes, no es con poder militar ni con armamento. El poder de Dios, el poder del reino de Dios es con su palabra. Esa palabra que transforma vidas, que cambia corazones y que nos lleva al arrepentimiento. Este texto nos enseña que Cristo era Dios y que Él no depende de nadie. Este pasaje nos enseña que el Señor era humilde y se humilla y se hizo dependiente ¿de quién? De un burrito para poder entrar a Jerusalén. El Señor les dice a sus discípulos, cuando vean un burrito, les dice, con su mamá, asna, suéltenlo y desátenlo. Y cuando el dueño les pregunte, ustedes le van a decir, el Señor lo necesita. Y cuando termine de usarlo, Él lo va a devolver. El burrito era prestado. Los barcos que se usaron en Galilea también eran prestados. La casa donde se hospedaba Jesús era prestada. Donde se celebró la última cena también era prestada. Hasta su sepulcro no era de él. Esto nos deja una gran enseñanza de que el Señor nunca se aferró a tener las cosas materiales. Él nunca se aferró a las cosas terrenales, como vemos hoy en día en los grandes predicadores con grandes ministerios falsos, que tienen sus cuentas llenas de dinero, que invierten en templos de muchos millones. Y estos predicadores tienen puesta su mirada ¿en qué? En lo material. Y es completamente opuesto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al versículo del 4 al 6. Y dice, fueron y hallaron el pollino atado a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Podemos observar que Jesús nunca usa algo con el consentimiento. Él siempre va a preguntar a las personas. Aunque Él tiene el derecho legítimo a todo lo que nosotros somos y a todo lo que nosotros tenemos. El Señor siempre esperará que nosotros le cedamos, pero de manera voluntaria. Él nunca te va a obligar para que tú lo sirvas. Nunca te va a obligar a hacer algo por Él o que tú lo sirvas. Pero si tú no quieres servir y no quieres mover ni un dedo por las cosas de Dios, Dios después ¿qué hará? Buscará a otra persona, buscará corazones dispuestos, corazones rendidos que amen el servicio a Dios y que amen su palabra.
Dios, como les decía, respeta el consentimiento voluntario de las personas y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Vayamos ahora al versículo 7 y 8. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Aquí vemos la entrada de nuestro Señor Jesucristo, que se revestía de humildad. Y vemos la muestra de aprecio de la multitud. El evangelista Marcos describe que muchos pusieron sus vestidos, sacaron sus mantos y los pusieron en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles. Esto realmente fue una improvisación, una reverencia. Hicieron una alfombra para que pase Jesús, para que Él entrara cabalgando en ese burrito. Las personas, las multitudes, estaban reconociendo al Mesías. Decían, Él es el Mesías, es Él, el Rey de Reyes, el Rey de Israel. Las personas estaban, sin darse cuenta, cumpliendo con lo que estaba en el Salmo, no me acuerdo si es el Salmo 18, sin querer ellos lo estaban manifestando. Esta era la forma en la que recibían a los reyes en el Antiguo Testamento. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió tanta gente si Jesucristo no hizo su ministerio en Jerusalén? Lo hizo en otras ciudades. Una de las razones sería porque la fama de Jesús era tan grande que llegó a este lugar. Y el furor aumentaba, pero también el odio. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén fue un evento de mucha connotación que está en los 4 evangelios. Vayamos también a Juan 12, del 9 al 11, donde se nos dice por qué iba tanta gente. Juan 12, sí, del 9 al 11. ¿Lo tienen? Ya dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Parece que la resurrección de Lázaro llamaba la atención de los judíos y querían ver a Lázaro, que había resucitado. Por eso había mucha gente. Habían muchas personas, como se acuerdan que lo vimos en Bartimeo, que muchos peregrinos se iban a la fiesta de la Pascua. Todas las personas iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Al parecer, todo estaba preparado para la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. La multitud estaba adorando, estaba exaltando a Jesús y lo reconocían como Mesías, le decían Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Rey de Israel. Pero se acerca una escena triste, porque muchos de esta multitud después terminaron diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Esta multitud ingrata que se emocionó por las bendiciones, por las sanaciones que nuestro Señor hacía y porque Él les solucionaba los problemas y porque pensaban que los iban a liberar del yugo romano, lo exaltaban, lo adoraban. Pero una vez que se dieron cuenta que los poderosos del gobierno seguían a Jesús para matarlo, ¿qué fue lo que hicieron?
le dieron la espalda y decían: crucifíquenle. Es fácil alabar a Dios y exaltarlo cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se hacen más difíciles, cuesta, y muchas personas terminan siendo como esta multitud que le dan la espalda. No sé si se acuerdan de Job, un siervo de Dios que amaba tanto a Dios que él lo perdió todo. Él perdió su casa, su familia, sus hijos, sus ganados, sus riquezas, pero él seguía exaltando a Dios. No bajó la guardia, y esta es la fe verdadera que debemos tener nosotros. Jesús en su primera venida vino a darle a la gente todo lo que necesitaban. Si somos hijos de Dios, más nos vale que recibamos lo que Él nos dé, y nosotros no estamos para exigir cosas. ¿Y qué es lo que necesita el hombre? Les pregunto, es salvar nuestra alma. El Señor no viene a dar a la gente lo que ellos necesitan, ni tampoco lo que ellos quieren. Él viene a darnos la salvación y a darnos todo lo que nosotros necesitamos. En el versículo 9 y 10, y dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Debemos recordar que Jesús venía ¿de dónde? De Betania, donde Jesús, lo dijimos, había resucitado a Lázaro, y muchos lo estaban acompañando. Esto nos habla que habían dos grupos que seguían a Jesús, unos que iban delante y otros que venían atrás. Y ambos grupos clamaban y adoraban al Señor. Hosana es la traducción de sálvame, y se empleaba para pedir liberación, para pedir salvación. Querían que Dios irrumpiera y salvara a su pueblo. Ahora que el Mesías había venido, no debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos que habían ido a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Y qué era lo que se celebraba? La liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan? Y ellos pensaban que esto mismo iba a pasar con el Señor en cuanto a la opresión extranjera que estaban viviendo bajo el dominio romano en ese momento. Por eso ellos empezaron a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos querían que el Señor los liberara del yugo romano. Así que cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad, las multitudes, como les decía, estaban entusiastas. Tal vez ellos no se dieron ni cuenta que estaban exclamando y usaron el Salmo 118. Vayamos al Salmo 118. Y esto estaba profetizado y lo estaban diciendo sin querer. Bueno, y de repente habían algunos que se dieron cuenta. Salmo 118, del 22 al 26. Y dice, ¿lo tienen? Amén. Ya. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Evidentemente, las multitudes esperaban
que Jesús estableciera el reino en ese momento y que él mismo se sentara en el trono de David como el legítimo rey de Israel, pero sabemos que no era el momento. Pero entre ellos estaban también, ¿quiénes estaban? Estos fariseos hipócritas, que viendo estas exageradas exclamaciones le pidieron a Jesús que las refrenara y las desaprobara. Y Jesús, lejos de cumplir esta petición, afirmó enfáticamente que lo que decían las multitudes era cierto, que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y era una verdad que no se podía callar. Y si se callaban estas multitudes, hasta las piedras hablarían. Vayamos, esto lo podemos encontrar en Lucas 19, del 39 al 30. Vayamos a Lucas 19. Del 39 al 40. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. De nuevo vemos estos fariseos religiosos hipócritas llenándose de celos y de envidia al Señor, porque las multitudes estaban reconociendo a Cristo como el Salvador del mundo. Y esto ellos no lo podían superar, esos celos y envidia. Vayamos ahora al versículo 11. Y dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí vemos que cuando Jesús llega a Jerusalén, su viaje no concluye en el palacio, sino concluye ¿en dónde? En el templo, porque esa era su casa, el lugar de su trono, y así había sido siempre durante la historia de Israel. De los mismos días de Egipto, Dios mismo moraba entre ellos en el tabernáculo y después en el templo. La visita de Jesús fue una visita al mismo corazón de su nación, con la finalidad de ¿qué? De ver cuál era el estado espiritual en que se encontraba. Y se cumple la profecía de Malaquías 3:1. Podemos ver cómo se va cumpliendo la palabra del Señor, la cual es fidedigna, es real, es verdadera y se cumple. Y lo poco que queda por cumplir, se cumplirá a cabalidad. El Señor, como les decía, hace una visión panorámica del templo. ¿Y qué es lo que hace más adelante Jesús? Limpia su templo. Imagínense cómo se van a poner estos líderes religiosos que ya estaban a punto de matar a nuestro Señor Jesucristo y que venga y que aparezca el Señor Jesús y les tumbe sus mesas. ¿Se imaginan cómo se iban a poner? Entonces el Señor mira el templo y luego se fue con sus discípulos a pasar un tiempo de comunión para poderlos preparar para esos momentos terribles que iban a suceder de su muerte y de su resurrección. Como reflexión, como les decía, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Él cumple su palabra. Él es digno, como les decía, de nuestra confianza.
Les pregunto, ¿confías en Dios y en su palabra? Este llamado también es a imitarlo, a que nosotros vayamos menguando y Él vaya creciendo. Jesús siempre dice la verdad y cumple su palabra, y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Cumples con lo que prometes? Nosotros siempre debemos hablar la verdad, tanto en tu casa, en tu trabajo y en todo el entorno donde tú te desenvuelvas. Les pregunto, ¿eres realmente un heraldo de Cristo? ¿Preparas el camino para que el Señor venga? ¿Hablas del Señor a los demás para llevarlos al arrepentimiento? Si quieres crecer en santidad y en integridad, debemos dejar las mentiras y hablar, como les decía, siempre la verdad. Y es así cuando un verdadero cristiano empieza a madurar. Les pregunto, ¿hablas siempre la verdad o mienten cuando no cumples las promesas que le hiciste al Señor? ¿Cómo están adorando y alabando al Señor? ¿Solo lo alabas cuando las cosas van bien? ¿O estás dispuesto a alabarlo cuando las cosas no te resulten? Cuando estás alabando o estás adorando, cantando a Dios, ¿lo haces con respeto? ¿O te distraes mirando a los demás que adoran y cantan? No podemos hacer otras cosas ni estar distraídos cuando entremos a la presencia de Dios, porque tenemos al Dios mismo que nos está mirando. Es muy importante tener respeto y seriedad en el momento de la adoración, la oración y la alabanza, porque es parte de la liturgia cristiana. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, Dios está aquí recibiendo la alabanza. Por eso debemos tener respeto al Dios Altísimo. Cristo vino en su primera venida de manera humilde a salvar a la humanidad. Pero en Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice, ¿lo tienen? Amén. Ya. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. En su segunda venida ya no vendrá en un pollino o en un burrito. Él vendrá en gloria y majestad, con un caballo blanco celestial, y aplastará a sus enemigos como se aplastan las uvas para obtener vino.
y la sangre de sus enemigos salpicará en sus ropajes, que estarán manchados con la sangre de sus enemigos. Hermanos, preparémonos para lo que está por venir. Preparémonos como pueblo de Dios para su venida. Sabemos que nosotros nos estamos preparando para el arrebatamiento, porque Cristo vendrá por su iglesia y nos librará de la ira venidera. Hermanos, espero que esta palabra nos haya hablado, nos haya tocado nuestro corazón para valorar la palabra y las enseñanzas de nuestro Señor. Si alguno de los que están en las redes sociales se vio tocado por esta palabra, les digo que la mejor cosa que puede recibir un ser humano es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que las creamos y las podamos aplicar en nuestras vidas. Ahora, hermanos, nos ponemos de pie y si hay algún hermano que quiera orar, ahí está el micrófono. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos muestra tu infinita humildad, Señor, para cuando viniste a este mundo, cuando llegaste a este mundo, naciste, llegaste a un pesebre, Señor, en humildad, con la caridad de un lugareño que se dio un espacio para ti, Señor. Qué maravilloso reflexionar sobre lo que tú nos enseñas a través de la humildad y de la entrega, Señor. Luego fuiste espaciado en un pollino, fuiste aclamado, Señor, por la muchedumbre, Padre. Todos esperando que tú fueras un rey, Señor, pero no era ese momento el que tú viniste a esta tierra para ser un rey nuestro, sino que para ser un rey celestial, Señor, el rey de los cielos, Padre, que es hacia donde todos esperamos algún día llegar también, Señor, en tu gloria. Gracias, Padre, porque nos enseñas tanto, sobre todo en humildad, que es lo que más me impacta, Señor, lo humilde que fuiste siempre, y el depender siempre de los demás. Todo lo recibiste de la gente que te siguió, Señor. Eso también nos da una lección a nosotros, Padre, de que muchas veces nos complicamos la existencia por el dinero, por los recursos, por los trabajos, pero sabemos que tú igual nos vas a cubrir en nuestras necesidades, Padre, en nuestro sentir, en nuestras emociones, en todo lo que nos afecta como seres humanos, Señor. Pero si te tenemos en nuestro corazón, ahí vas a estar tú también, cubriéndonos en todo minuto, Señor. Gracias, porque sabemos que lo mejor que podemos hacer es creer en ti, confiar en ti y esperar en ti, Señor, porque tú eres todo, eres maravilloso, eres grande, eres perfecto. Gracias, Padre, por esta enseñanza que también nos fortalece más aún en nuestro caminar. Bendito seas hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu vida, porque en todo lo que tú hiciste, Señor, nos dejaste grandes enseñanzas, Señor. Tu entrada triunfal a Jerusalén, Dios mío, fue algo también donde nos deja una enseñanza de que tu palabra se cumple y es verdadera. Y también nos enseña que a pesar de que tú eras el rey esperado, que tú eras el dueño de todo, Señor, siempre pediste prestado para hacer las cosas que hiciste, Señor. Nunca te aferraste
a lo material. Nunca te aferraste, Señor, a las cosas terrenales, Señor, sino que siempre nos demostraste una tremenda humildad, Señor, en todo lo que hiciste. El haber entrado con este burrito, Señor. Tal vez podrías haberlo hecho de otra forma, Señor, porque tú eras Dios, tú eras el Mesías esperado, pero lo hiciste tan humildemente y sencillamente, Señor. No como aquellos reyes de esa época cuando ganaban y conquistaban guerras y ciudades, se jactaban de lo que obtenían, de los tesoros, de todo, pero tú, Señor, fuiste todo lo contrario. Gracias, Señor, por este momento de tu vida en la cual nos enseñas, Señor, a ser humildes, a ser personas sencillas, que no nos aferremos tampoco a las cosas terrenales, Señor, sino que siempre miremos más las cosas celestiales. Gracias, Señor, por esta palabra y por esta porción de tu vida hermosa, Señor, que nos has compartido, Señor, nuestra hermana Gisela. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Llévate tú toda la gloria, Señor. Amén. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias por esa humildad que tienes para venir en un pollino y salvar al mundo. Te hiciste humilde, naciste en un humilde pesebre y viniste con una misión y la cumpliste a cabalidad y siempre diciendo la verdad. Nunca cambiaste tu opinión ni te desanimaste, ni por más que viste nuestras malas conductas, nada cambió tu parecer. Cumpliste tu palabra a cabalidad. Pero prepáranos, Señor, porque ahora tú ya no vendrás así, vendrás como juez y vendrás a juzgar esta tierra. Vendrás con vara de hierro a darle a cada uno su merecido según sus obras, Señor. Ayúdanos a como iglesia estar siempre firmes y dependiendo cada día de ti. Líbranos, Señor, de las acechanzas que nos alejan de ti. Ayúdanos como iglesia a perseverar siempre en tu voluntad. Gracias, Señor, porque cumpliste todas las profecías y las demás se cumplirán. Y gracias porque esto también nos da la confianza de que tú cumples con las promesas. Algún día darás respuesta a nuestras oraciones. Gracias, Padre, también porque haces posible que corazones que estuvieron perdidos, tú con el poder de tu palabra pudiste transformar vidas, cambiar todo un pueblo, pero con el poder de tu palabra, y no necesitaste caballerías, armamentos, fue tu palabra, Señor. Gracias por el día de hoy, por hablarnos a nuestros corazones. Te damos la gloria y la alabanza en todo, Señor. Amén.